pues por entrar a esta presentación. Esta presentación hace parte de digamos, de una presentación que hice en el primer encuentro colombiano de patrimonio geológico que se hizo en Río Claro, que fue organizado por varias instituciones, en las cuales obviamente está la Reserva Río Claro, el Servicio Geológico, la Universidad AFID, la Universidad Nacional y la Sociedad Colombiana de Geología. Y esto muestra un poco cómo el grupo de investigación de geología ambiental pues ha ido cambiando con la nueva generación de profesores que han ido entrando al Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad AFID. Y en general, pues la misión del Grupo de Geología Ambiental es contribuir al conocimiento del origen y la evolución de los Andes del Norte, con el fin de entender el territorio colombiano en su geodinámica interna y externa para dar soporte a la toma de decisiones en el manejo del territorio, desde la gestión del riesgo, desde la gestión del territorio y esto de geoconservación. Entonces, pues estamos en cumpleaños de la Universidad AFID, estamos en los 60 años de la universidad, los 30 años de nuestro grupo de investigación, los 20 de la maestría, en fin, esto ha generado que la universidad esté proponiendo unos ejes estratégicos de investigación acordes a un itinerario hasta los próximos 10 años que se llama Itinerario 2030, y nuestro grupo hace parte pues como de ese eje estratégico que es ambiente, biodiversidad y sistemas naturales. Teniendo en cuenta eso, pues les muestro aquí lo que es nuestro grupo de investigación. Aquí pues los que hacemos parte del Departamento de Geología de nosotros están, digamos que estamos cada uno de nosotros en las diferentes temáticas, y lo que propende este grupo pues es generar un aprendizaje y un descubrimiento con sentido humano que genere alianzas para construir la sociedad dentro de un ecosistema inteligente y consciente. Y eso nos ha llevado a nosotros como grupo de investigación dividirnos en 3 líneas de investigación bien importantes. Una es la geodinámica interna de los Andes del Norte. Nosotros, pues los que estamos acá, Camilo, Alejo, José y yo, estamos, digamos, trabajando sobre la temporalidad de los eventos igneometamórficos, eventos de enfriamiento, exhumación de los orógenos andinos, traslación, rotación y exposición de esos bloques, y esos eventos tectonoestratigráficos. La geodinámica interna pues se suma ya Andrés Cárdenas y Giovanni Bedoya, y estamos trabajando en esa evolución tectonoestratigráfica de cuencas sedimentarias, patrones de diversidad tropical en el Cenozoico, geología del Cuaternario, geomorfología cuantitativa y evolución del paisaje en el largo y en el corto plazo, y gestión del riesgo. Y digamos una herencia que llega pues obviamente de Michel Hermelin, que fue el creador del grupo de investigación hace 30 años, pues nace en esta relación de la geología regional y la biodiversidad, que es el tema de la charla que voy a dar hoy. Nos encontramos entonces en un país pues donde las placas tectónicas y la sismicidad y digamos, la conformación en un clima tropical pues determina la biogeodiversidad y por ende también la ocupación del territorio. Eso hace acá el Michel, pues antes de partir, digamos que es una de las bases para identificar esos sitios de interés geológico y geomorfológico para conformar futuros georrutas, itinerarios científicos que nos den pie pues para pensar en ellos como unos sitios que debemos preservar y que son parte del patrimonio geológico del país. Bueno, entonces ya entrando pues un poco más en materia, independientemente digamos, del modelo que se utilice, lo que yo les quiero mostrar en la figura 1 es cómo está el bloque del norte de los Andes dividido en unos dominios tectónicos que de este a oeste es lo que vamos a tratar de navegar por ellos. Estamos en la zona de Cratónica, nos metemos ya hacia la zona andina, que sería la parte de Cordillera Oriental, el Valle del Magdalena, parte de la Cordillera Central, y ya digamos, dos grandes bloques tectónicos asociados a la dinámica del Cretácico, tanto de Pacífico como Caribe, el bloque Panamá-Chocó, la placa Nazca, y hacia el norte entonces tendríamos el bloque Maracaibo y la península de La Guajira. Todo eso pues limitado por una serie de dominios morfoestructurales que han gobernado la conformación de esas cuencas cenozoicas, digamos, como los ven aquí con los diferentes números. Y entonces trato de retomar algo que Felipe Lamos en su presentación la semana pasada o antepasada, no recuerdo muy bien, nos decía sobre Humboldt y sobre, digamos, la importancia de traer pues
estos extranjeros que han venido a nuestro territorio y que se han encargado de resaltar pues las riquezas naturales y que por ser grandes observadores pues también resaltaban las riquezas geológicas y geomorfológicas. Entonces vamos a tomar los viajes de Humboldt simplemente como una estrategia para que navegamos por esa evolución geológica de Colombia espacio-temporalmente. Entonces tenemos que empezar hacia el este de Colombia con el viaje de Humboldt. Él llega de Europa, entra por Cumaná, toma el Orinoco, llega hasta el brazo Casiquiare, que es ese brazo natural que comunica la cuenca del Amazonas con la cuenca del Orinoco en épocas de lluvia, llega hasta San Carlos y se devuelve para devolverse para Cuba. Entonces ese viaje nos va a permitir, digamos que ubicarnos pues en ese ambiente, en el escudo de Guyana. Retomo pues esta figura que la utilizaba Osvaldo Ordóñez cuando yo fui su estudiante en el 2000. Yo pues asistí a su curso de geodinámica simplemente porque me parece bien interesante y concreta para mostrar que prácticamente cuando navegamos por la geología de Colombia estamos navegando pues por todos los ambientes geológicos y que en general podríamos esperar todo tipo de, digamos, de depósitos asociados, no en las cantidades que quisiéramos, pero en general asociados a todos estos ambientes geológicos. Entonces vamos a empezar con la zona este de Colombia. Y en este, digamos, en este corte que tiene, en este corte de Cediel, disculpen, pues también vamos a navegar de este a oeste, entonces en esta región del escudo de Guyana. Tomemos entonces como base el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Por qué? Pues aquí quiero resaltar algo, es que hasta el momento, ¿cómo ha sido la declaratoria de los parques naturales en Colombia? El criterio ha sido netamente diversidad. El factor geológico, si bien tiene que ser tenido en cuenta, pues no es el más preponderante, pero si uno quisiera revisar cómo son los parques nacionales naturales de Colombia, pues lo que determina la biodiversidad es realmente la geodiversidad. Vamos a ubicarnos entonces en este tiempo en el Proterozoico hasta el Ordovícico para navegar por los parques naturales que están en la región más oriental de Colombia. Entonces tenemos pues estos dos, el Cerros de Mavecure no hace parte de un parque nacional natural, pero es suficientemente hermoso pues para resaltarlo, y el Parque Nacional El Tuparro. Cuando Humboldt entra en su navegación por el Orinoco y pasa por lo que hoy es el Parque Nacional Tuparro, pues atraviesa los raudales del Orinoco y habla de que el escenario es tal vez una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, si nos ubicamos geológicamente, pues esto que estamos en los cerros del Mavecure y alrededores hace parte del complejo migmatítico de Mitú de más o menos 1.800 millones de años, intruido por el granito de Parguasa, que es lo que ustedes pueden observar cuando van al Tuparro. Cuando ustedes caminan en Puerto Carreño, prácticamente van cabalgando sobre esas estructuras rapaquivi impresionantes con esos feldespatos potásicos hermosísimos. Entonces, digamos que aquí esto hace parte pues del cratón amazónico en el escudo, en lo que corresponde a Colombia, en el escudo de Guyana, y si quisiéramos irnos un poco más hacia el sur, que alcanza a ir Humboldt hasta la zona de la Paporis, pues digamos que ese basamento ígneo metamórfico sigue estando presente hasta ahí. Y sí, él obviamente no alcanzó a ir a lo que es la región del Chiribiquete, pero el Parque Nacional Chiribiquete pues, nos está mostrando esa secuencia sedimentaria depositada sobre este basamento ígneo metamórfico que se encuentra en la región más oriental de Colombia. Estos tepuyes, que son la forma en que se llaman digamos, a estas mesetas de rocas sedimentarias poco deformadas, pues entonces nos están contando la historia del Proterozoico tardío en Colombia. Y ubicándonos ya en el último parque nacional de importancia en esta región, sería la Serranía de la Macarena. Cuando nos ubicamos en la Serranía de la Macarena, pues esos saltos y pozos formados en esas rocas sedimentarias ya no, en su momento, algunas personas sedimentarias con esas secuencias del Proterozoico tardío, pero claramente se ha encontrado que esas secuencias hacen parte pues del Ordovícico, del Cámbrico Ordovícico, con esa sedimentación marina que se depositó
pues a lo largo de la región de los llanos orientales. Y lo que es muy importante es que si quisiéramos ver el basamento que está en la serranía de la Macarena, pues ya es un poco distinto, es un basamento ígneo-metamórfico en una fase metamórfica mucho más en fase granulita, que ha sido correlacionada mayoritariamente con el evento grembiliano. Pero la historia parece que ya nos une este bloque posiblemente exótico con esto otro que tenemos acá cuando se da la sedimentación del Paleozoico temprano. Eh, bueno, entonces, realmente el otro viaje ya se devuelve Humboldt a Cuba y vuelve en 1802 y entra por Cartagena, y digamos que su viaje es un viaje más andino. Entra por Cartagena, por el flanco suroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta y toma el Magdalena hasta llegar, como contaba Felipe en su presentación, hasta Santa Fe de Bogotá, donde tiene la oportunidad de conocer pues, las rocas sedimentarias de la cordillera oriental. Entonces ya nos ubicamos, nos vamos yendo hacia la zona más andina, donde tenemos unos basamentos posiblemente precámbricos y de metamórficos del Paleozoico temprano, y la conformación de una serie de cuencas sin rift que dan origen pues como a la sedimentación que termina hasta finales del Cretácico superior, que se da la inversión andina. Pero entonces es importante recordar qué significan los Andes, el origen del nombre los Andes. Ese significado pues hace parte del patrimonio cultural del pueblo quillana, que significa en aymara montaña que ilumina, y cuando los españoles oyeron el vocablo anti, lo fueron pluralizando y lo generalizaron en Antis, y después en las crónicas de Pedro Cieza de León, ya él lo utiliza como Andes y habla de la gran cordillera de los Andes, de grandes extensiones que estaba viendo en la región del Perú. Entonces, ubicándonos en los Andes, pues también importante los sketches que ya ecólogos como Charles Darwin, pues ya también ellos siempre eran bastante observadores y eran muy buenos geomorfólogos. A su vez, muestra este sketch que muestra la sección de la cumbre y el paso de Uspallata, pues cómo a partir digamos, de esos movimientos verticales, pues podían explicar la formación de los Andes en esta parte del Perú. Entonces nos movemos en este corte más hacia el occidente, en lo que es la cordillera oriental. En la misma dinámica nos vamos con el sistema de parques naturales. Si quisiéramos ver entonces pues todo lo que es, digamos, la, la historia de esa sedimentación sin rift que se da pues después digamos, del proceso de Pangea, entonces las que podemos ver en Sierra Nevada del Cocuy, en el Chicamocha, en Sumapaz, y que terminan entonces, pues que están contándonos esas historias que relatan transgresiones y regresiones marinas, que terminan pues con la inversión tectónica de esas cuencas ya hasta finales del Cretácico. Este es un sketch que se presenta en el libro de Cediel del año pasado, donde se presenta pues como la distribución en la Sierra Nevada del Cocuy, donde se observa ese basamento del Paleozoico temprano, de esas rocas metamórficas del Paleozoico temprano, esas rocas marinas sedimentarias del Paleozoico medio, y posteriormente pues toda la sedimentación del Cretácico inferior hasta la formación aguardiente, y posteriormente los shale carbonatados de la formación La Luna. Si quisiéramos entonces recorrer esa historia de las grandes conformaciones de las cuencas marinas y las inversiones tectónicas, pues entonces lo aconsejable es visitar estos parques naturales en la cordillera oriental. Y
nos montamos entonces. Humboldt no tuvo la oportunidad de entrar, bueno, él entró por Ibagué y entonces entra esta parte del núcleo de la cordillera central, pero yo voy a retomarlo un poco más al norte. Esto es lo que Cediel llama como el terreno Cajamarca-Valdivia o Tamí en términos de Tuzán y Restrepo, y esto es lo que presentamos en la región de Río Claro. Pues usando como excusa la región de Río Claro para poder recrear la evolución de la cordillera central. Entonces aquí está la vía Medellín-Bogotá, y si uno hace el camino por el sendero a Río Claro, pues va viendo una serie de estaciones que nos permiten navegar sobre la historia de digamos, cómo Río Claro es un macizo de mármol que cuenta los inicios de la historia de la cordillera central. En ese sector, pues podemos ver unas rocas metamórficas con textura flysch, que son esos mármoles intercalados con cuarcitas. También podemos ver en cercanías de la falla palestina esos esquistos y cuarcitas grafitosos altamente deformados, milonitizados, y unos mármoles que los que han ido allá han estado en la playa Mármol, son unos mármoles puros, gruesogranulares, bien interesantes. Entonces, digamos que nos vamos en esta región del Paleozoico superior y seguramente a la conformación de un basamento que las últimas investigaciones nos llevan a un basamento esencialmente del Permo-Triásico digamos, con el cierre de Pangea. Si nos ubicamos en este lugar, aquí en esta reconstrucción paleoambiental del Paleozoico inferior, pues tenemos entonces de este a oeste pues todo lo que está ocurriendo hacia la región del Escudo. Ya estos altos donde se está depositando secciones sedimentarias como en el Araraquara, va cambiando las fases sedimentarias y tenemos entonces este arco del Paleozoico inferior que se ve reflejado digamos, en esas orogenias en el macizo de Quetame. Y posteriormente, pues una plataforma de sedimentación asociado a posiblemente pues lo que se ha encontrado asociado a estos mármoles por Patarroyo y el grupo de Jorge Julián Restrepo, es que ahí hay unos crinoideos que posiblemente son el del Ordovícico, que pues corresponden con esa gran plataforma marina que se genera en el Paleozoico inferior. Y más afuera, digamos, en posición casi alóctona, por decirlo así, pues un posible margen acrecionario que posiblemente puede ser el protolito de lo que hoy conocemos como el complejo Cajamarca. Entonces, aquí estaríamos formando lo que es el núcleo de la cordillera central, que en el campo pues lo vemos con esta forma, en estos mármoles muy puros o en estos mármoles intercalados con cuarcitas. Aquí pues como se ven esos mármoles gruesogranulares en secciones al microscopio, que nos está indicando pues posiblemente un proceso de calentamiento asociado a las intrusiones posteriores del batolito antioqueño. Y ya cuando tenemos pues todo esto ya hacia el Mioceno, posiblemente con las reactivaciones de la falla palestina, pues entonces ya vamos a dar origen a todo el proceso pues de conformación del paisaje kárstico, que es la esencia de ese parque, de esa reserva natural. Si tenemos entonces la oportunidad de ir allá, pues ahí tenemos cómo ir a dos cavernas muy interesantes. Una es la caverna de los Guácharos, donde hay un proceso de disolución asociado a esa caverna, donde dominan los procesos de disolución, y una caverna abandonada, pues ya el nivel freático, digamos, ya colgado, que es el templo del tiempo. Y aquí podemos ver estalactitas y estalagmitas complejas. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, pues tenemos esta sedimentación marina y posteriormente ese metamorfismo asociado al Pangea, que nos dio pues el núcleo de la cordillera central. Posteriormente una intrusión asociada a un arco magmático que conforma el batolito antioqueño, y ya hacia el Mioceno hasta el presente, pues en esta zona roja, que es donde está Río Claro, asociado a la reactivación de Palestina, pues es el que ha gobernado la infiltración de esas aguas y los procesos de disolución, generando el paisaje kárstico que es la esencia de la reserva Río Claro. Entonces aquí entramos, aquí en Cordillera Central. Humboldt no pudo ir a esto, pero digamos es interesante
visitante muy importante del paisaje antioqueño. Y esto es lo que nos lleva a proponer nosotros a Isagen cómo nosotros podíamos hacer unas georrutas en los alrededores de las centrales hidroeléctricas de Jaguas, Calderas y San Carlos, que nos permitieran pues como generar un proceso con la gente que vive en las centrales hidroeléctricas y con las comunidades aledañas de apropiación del conocimiento y de conformación de ese paisaje y evolución del paisaje granítico. Con ellos hicimos cartografía social, hicimos reconocimiento de muchos de los lugares que para ellos eran muy interesantes, que en general está con la conformación de monolitos tipo la Piedra del Peñol y la Piedra del Tabor, la formación de marmitas en los diferentes saltos y pozos que están en la zona de San Rafael, de San Carlos, del sector El Bizcocho, entre otros. Y esto nos llevó a hacer un proceso de un año con una comunidad en la vereda Los Medios, donde pudimos impactar a los niños de cuarto, quinto de primaria y sexto, para darles a conocer un poco más sobre las geociencias y darles a conocer pues estas bellezas asociadas al paisaje granítico. Con ellos tuvimos pues salidas de campo, ellos ya eran, pues alcanzaron, cuando llegamos a esta vereda los niños no sabían ni siquiera dónde se ubicaba Colombia, y cuando terminamos pues el año entero de talleres con ellos, pues ya eran capaces incluso de hablar un poco sobre desde el origen del universo hasta la formación pues de las rocas ígneas que lo rodeaban y un poco hacia la gestión del riesgo. Esto pues son algunas de las fotos en cercanías del embalse, en cercanías del municipio de Granada. Y esto nos dio pie también para generar digamos, una estrategia distinta, y es que en las zonas donde hay pues grandes reservas como las centrales hidroeléctricas y también donde hay riquezas naturales, pues el conflicto armado estuvo muy presente, y esta zona del paisaje granítico pues es obviamente un lugar muy azotado por la violencia. Y esto llevó a que al interior de la maestría en Ciencias de la Tierra con mi estudiante Miguel Tavera, quien murió lamentablemente el año pasado en septiembre, pusiéramos en marcha algo que se llama el Startup Geografía de la Guerra. Les quiero compartir un poco esto porque esto nos muestra cómo el territorio, la geodiversidad de Colombia, unido pues obviamente al conflicto armado, pues en ella para volver a regresar al territorio y reconocernos. Entonces, este es un video corto sobre A Miguel lo conocí por esas casualidades bonitas que a veces trae la vida. Yo trabajaba en un proyecto de agricultura orgánica con comunidades campesinas del oriente y nordeste antioqueño. Y a uno de esos encuentros llegó él, con sus conocimientos sobre geomorfología del paisaje, conservación natural y equilibrio del planeta Tierra. Allí estaba, enseñándonos la esencia de la vida, la contribución que ha tenido la Tierra a través de los años y los impactos de la especie humana en Soy Alvivian Henao. Así, ¿Usted con qué? Ángel Gaviria. Entonces contigo. En varias ocasiones de mi vida sentía que debía volver a Guadalupe, una vereda de San Rafael, mi pueblo, y donde hace 14 años todo cambió. Pensar en regresar a ese lugar me daba miedo, pero sabía que debía volver, porque para quienes perdimos nuestros seres queridos en el conflicto, es necesario buscar la verdad. En una ocasión le conté a Miguel sobre mi vida y fue en ese momento que conocí su proyecto, Geografía de la Guerra. Él le dio voz a mi relato y vida a Guadalete Orgánico, una bella historia narrada desde el paisaje, las comunidades, el río, la familia, la naturaleza y el conflicto armado. Hoy les presentamos Guadualito Orgánico, una historia en las altas veredas de San Rafael, Antioquia. Grabar Guadalito Orgánico fue la excusa para volver a aquel lugar que recorrí hace más de una década en búsqueda de ellos. Miguel fue quien me animó a hacerlo. Sinceramente, las 5 personas que fuimos la mañana de ese domingo sentíamos angustia, miedo, zozobra, pero al llegar a Guadalito nos encontramos con un lugar hermoso, rodeado de paisaje, de agua, de flora y fauna. La noche de ese domingo, cuando regresamos a casa, sentí un fresquito.
El temor había desaparecido. Ahora Guadalito en mi mente se ha convertido en un lindo recuerdo, porque ese día hice lo que quería, buscar una parte de mi verdad. Miguel hizo posible que después de 14 años regresara al lugar donde todo sucedió. Siempre estaré agradecida con él, porque a través de Geografía de la Guerra, mi historia llegó a ustedes y a muchas personas que no conocieron de cerca el dolor que deja el conflicto. La sola idea de ir a la vereda Guadualito horrorizaba a Alviria, pues solo había acompañado a su papá una vez. Recordaba el potrero como una montaña quebrada entre San Rafael y Alejandría, un lugar de esos que rara vez se menciona, esos lugares que son escenarios de la geografía de la guerra. Sé que muchas comunidades, familias, jóvenes, adultos y niños algún día escucharán los podcasts de Geografía de la Guerra y ese día conocerán nuestras historias, las que solo Miguel Ángel supo narrar. Sé que gracias a él, quienes hemos sufrido el conflicto. Yo quiero ser menor. Bueno, esto era simplemente para contarles pues que no protegemos nada que no conozcamos o nada que volvamos a conocer desde otra perspectiva. Antes entran a la vida de nosotros los docentes con muchas misiones y entre ellas inspirarnos pues para poder seguir diferentes viajes y con él iniciamos ese viaje que seguiremos adelante. Retomando entonces este viaje de Humboldt, nos ubicamos entonces en el arco magmático y lo vamos a hacer a través de, digamos, de cómo el vulcanismo en la zona volcánica del norte, pues que está dividido en 4 grandes segmentos, pues por sí solo ya es tan geodiverso que lo hace único a lo largo de todas las zonas andinas. Si nos ubicamos en esta imagen, prácticamente de isótopos de plomo, lo que nos está mostrando es que las diferentes zonas volcánicas en los Andes dependen del tipo de basamento que están asimilando. Digamos que en general son magmas mantoderivados que están asimilando diferentes dominios precámbricos, paleozoicos, pero en el caso de la zona volcánica del norte, que es la de nosotros, pues es la única donde tenemos una asimilación de una corteza bien especial. Y esa corteza es una corteza de tipo muy similar a lo que corresponde a la cordillera occidental y lo que hace que esta zona volcánica sea totalmente distinta al resto de las zonas volcánicas de los Andes. Entonces, nos hace únicos en ese sentido y eso hace parte pues de el por qué hice mi doctorado en la zona volcánica del norte, fuera de que pues era poco conocida. Es una zona donde hay una gran cantidad de sedimentos carbonatados en la zona de subducción que seguramente están entrando y decarbonatizándose de una forma distinta y que si nos vamos al interior de ese ciclo del carbono, pues poder entender cómo desde los sedimentos que se depositaron en el mar y entraron vía subducción hay un reciclaje al interior del manto, pues va a ser bien interesante. Simplemente para llamar la atención, entonces si quisiéramos navegar en el sistema de áreas protegidas por los diferentes centros volcánicos, entonces Humboldt cuando entra por Ibagué pasa cerca al Parque de los Nevados, pasa cerca al Nevado del Huila, llega a Popayán y pasa cerca del Puracé, llega a Pasto y obviamente pues pasa cerca al Galeras y sigue su camino hacia el Ecuador. Ya habíamos hablado entonces que esta zona volcánica comparada con el resto de los Andes es distinta por sus procesos y por el tipo de sedimentos que entran allí, pero bien interesante en términos de la conformación de sus magmas. Entonces, pues yo siempre les digo a mis estudiantes que vale la pena hacer ese recorrido por los diferentes parques naturales, viendo desde los centros nevados hasta la línea de volcanes en Puraceco Conucos, hasta este volcán perdido en la selva como es el volcán Doña Juana, al Galeras, que ha sido volcán de la década, y el Azufral, que hace parte, pues que es uno de los que tiene un lago intracaldérico bastante hermoso. Y Humboldt sigue hacia el Ecuador y es en ese viaje hacia el Ecuador que también hago yo en septiembre del año pasado, un poco acorde con todo lo que estaba, digamos, impulsando la Universidad FI en ese momento. En ese viaje pues voy conociendo varias haciendas
que están en el paso hacia el Cotopaxi y pues son haciendas que también Humboldt visitaba. Cuando llego al refugio del Cotopaxi encuentro la historia de que Miguel pues murió ese día y solamente me queda pues despedirme de él y darle las gracias viendo hacia el Cotopaxi por haberme inspirado y por haber, digamos, compartido su corta vida con nosotros. Y este es un sketch que hace Humboldt mostrando las diferentes especies pues, botánicas que se van encontrando en el perfil vertical y que detalladamente las va caracterizando, y esta pues digamos es una de las vistas actuales del Chimborazo. Bueno, saliendo entonces de esta zona andina, ya mi último recorrido es hacia el bloque Maracaibo, limitado pues con la falla Santa Marta de Bucaramanga, Oca. Y en ese sentido, yo siempre le digo a mis estudiantes de Geología de Colombia que visitar la Sierra Nevada de Santa Marta nos permite encontrar todo en uno. Es casi que un lugar donde podemos encontrar casi todos los ambientes tectónicos, casi todas las orogenias registradas en los Andes colombianos, y este es digamos, un corte que nos permite pues recorrer ese bloque Maracaibo de sureste a nor-W, desde Venezuela, en los llanos, pues en la cuenca de Barinas, en lo que es la serranía de Mérida, en la cuenca Maracaibo, la serranía del Parijá, la cuenca de Cesar Ranchería y ya la Sierra Nevada de Santa Marta, donde pues digamos la propuesta según CEDIEL es que posiblemente este bloque Maracaibo es como un bloque flotante sobre parte del escudo de Guyana, pero está conformado por un basamento pues grembiliano, intruido por una serie de granitoides jurásicos y digamos unos cinturones metamórficos que van desde el Paleozoico inferior o superior, no es muy claro, y un metamorfismo ya mucho más joven con unas intrusiones ya hacia el Cenozoico. Bueno, entonces recorrer esto pues obviamente es volver a esas fotos que tomaban en los 50, por ejemplo en Krauss, muestra pues los diferentes, digamos, cómo era el casquete glaciar en su momento, y si lo comparamos con lo que hay ahora, pues cómo ha sido el proceso digamos, de glaciación que viene mostrando este parque natural Sierra Nevada, de los estadios glaciares que han, digamos, ocurrido en los últimos tiempos en Colombia. Y esto, pues, son la serie de afloramientos que uno haciendo desde la zona del Rodadero, donde aparece, pues, el batolito de Santa Marta y los esquistos de Gaira, también en la zona pues del Parque Tayrona, pues todos estos bloques, todo esto asociado al batolito de Santa Marta, después hacia el balneario o esa reserva de la sociedad civil que es Quebrada Valencia, donde encontramos esas rocas metamórficas en fase anfigolita, y ya yéndonos hacia el flanco este de la Sierra Nevada de Santa Marta, pues encontramos ese magmatismo jurásico a lo largo del río Badillo, y las rocas volcánicas y nimbritas también a lo largo del río Guatapurí. Y todo esto pues nos muestra una historia muy cercana a lo que ocurría, a lo que ocurrió también en los Andes colombianos. Y finalizando, entonces tenemos la zona norte, lo que es la zona de la península de La Guajira. Aquí pues digamos el Cabo de la Vela, Isla Margarita, que nos permiten navegar sobre esas grandes provincias ígneas, cretácicas, esa gran actividad marina que ocurrió en el Cretácico y que se fue adosando por diferentes lugares, pues una parte hacia el occidente colombiano y otra más Caribe y en este sector de la península de La Guajira. Entonces visitar estos lugares nos permite pues entender esa magnificencia de lo que fue la gran actividad del Cretácico. Esto me ha llevado pues como a reevaluar un poco la enseñanza del curso de Geología de Colombia. Yo doy Geología de Colombia en la Universidad de AFIT desde hace más o menos 10 años, y lo que les digo a mis estudiantes cuando inicio la clase es
pues esto nos tiene que aportar para entender el por qué la geodiversidad en Colombia está relacionada pues con estos grandes eventos, pero Colombia lo tiene todo y nos permite entender cómo se ha formado la corteza en la Tierra pues en el Precámbrico, pegar esta historia a todo lo que fue la historia del cratón amazónico. Después irnos a la historia de conformación y degradación de supercontinentes desde Rodinia hasta Pangea, que nos permite entonces ver cómo quedaron esos pequeños retazos litosféricos, grembilianos regados parte en Lozada de Santa Marta, y posteriormente cómo se formaron los núcleos de igneometamórficos que conforman gran parte de la cordillera central, y posteriormente esta generación de las grandes provincias ígneas asociada también a las grandes invasiones marinas que nos dan entonces la sedimentación marina que encontramos en Cordillera Oriental y todos los terrenos que encontramos hacia el occidente de la falla romeral, y cómo se da el proceso de inversión tectónica de las cuencas andinas y los orógenos andinos pues ya a finales del Cretácico. Bueno, yo creo que eso era lo que les quería comentar. No sé si tengan alguna pregunta. María, muchísimas gracias, qué presentación más bonita. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, yo no he leído preguntas, he leído más bien comentarios. No, preguntas en el chat no hay. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Bienvenidos. Pues no creo, sí se puede compartir la presentación, esto queda grabado. Esto, digamos que es un llamado de atención a cómo, pues cómo estamos articulando la ciencia pura geológica a los procesos de geoconservación, y que en el momento en que entendemos por qué somos un país geodiverso, entendemos por qué somos un país biodiverso y que tenemos que ser la base para la generación de los geoparques, o sea, cómo podemos jalonar la conformación de nuevos geoparques. También pues un llamado como a lo que venimos conformando la red de patrimonio geológico y geoparques a partir de la reunión que tuvimos en Río Claro. Pues están todos cordialmente invitados, estamos pues como en ese proceso de conformación, y la idea es que entendamos que el patrimonio geológico es vital para la etapa que viene posacuerdos. Felipe hace una pregunta ahí. Pues Felipe, nosotros con Bayona y con Prieto estábamos esperando, previo a la cuarentena, habíamos dicho pedir una cita porque ya desde la sociedad se le han mandado 2 cartas a Julia Miranda de Parques, diciéndole la importancia de la vinculación de geólogos, pero pues ha pasado de ello. Entonces, como estrategia fijamos más bien citar o hacer, pues pedirle una reunión para irnos los 3 a hablar con ella, a ver de qué manera podemos articular la presencia de los geólogos en parques. En eso estamos. Sí, no, yo que tuve la oportunidad de participar en la declaratoria de parque del volcán Doña Juana, pues obviamente con el IDEAM, que aquí veo que está Jorge Luis Ceballos, que estuve trabajando con él. Digamos pues que la componente geológica fue muy importante, pero obviamente prima la parte de biodiversidad. Y esto obviamente porque los biólogos han logrado generar esa biodiversidad a nivel mundial de Colombia, que ya no necesitan seguirse vendiendo, pero cómo nosotros podemos explicarle a diferentes públicos por qué somos un país tan geodiverso, cuál es la razón y cómo podemos llevarles este mensaje multinivel a diferentes públicos, es la misión que tenemos hacia ahora. O sea, cómo vamos a hacer para hacer paneles explicativos y que dejemos de ir a los parques naturales y no nos llevemos ni siquiera un pedazo del conocimiento de la historia que la Tierra nos quiere contar. María.
Hola Lucho, ¿cómo vas? Hola, hola, muy bien, un abrazo. Gracias por ese momentico. Me había perdido la presentación en la universidad, pero bueno, apenas fue. Yo, pues, primero felicitarte, me gustó mucho la presentación y creo que un espacio que, que podría ser incluido es también la información que tenemos de Gorgona. No sé si de pronto en tu presentación la mencionaste, pero creo que cuando uno visita Gorgona, y muy seguramente Malpelo nunca ha ido, pero Gorgona sí, el estar allá, el ver, digamos, la diversidad de esa isla, la pureza de todo lo que uno encuentra allá, más el significado geológico que nosotros conocemos y la importancia mundial del tipo de rocas que allí existen, creo que no sé, es perfecto también como para incluirlo en esta iniciativa, en esa presentación que hiciste. Sí, claro, perfecto. Sí, que me escudo mucho en el viaje de Humboldt, pero obviamente es Sí, una sí, excusa. Sí, sí. sí, 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 pero muy bacán, muchas gracias. Ujú. Bueno, y también pues quería resaltar con esa iniciativa de Geografía de la Guerra es que realmente solamente vamos a lograr que la gente vuelva a su territorio con una mirada distinta si hacemos que ellos reconozcan su territorio desde una perspectiva que les genere confianza, ¿cierto? Entonces, esa fue la iniciativa que iniciamos con Geografía de la Guerra, que toda se centró pues en el paisaje granítico, salieron 5 podcasts, lamentablemente pues Miguel murió, pero pues la idea es con su familia tratar de seguir haciendo este tipo de podcasts que nos cuenten un poco más sobre la historia del conflicto y cómo pues de alguna forma pues también tenemos algunas zonas también preservadas gracias al conflicto, es una realidad. Tienes varias preguntas ahí, María, en el chat. Voy a mirar entonces. Eh, bueno, aquí Víctor, bueno, aquí me dice. Bueno, hay iniciativas de la sociedad civil enfocados en geoparques. Pues ayer tuvimos una charla que pueden consultar el video sobre la única iniciativa de geoparque que se viene haciendo en Colombia. Bueno, por aquí está también Gloria Patricia Cortés, que nos puede contar un poco más sobre la iniciativa en el Parque Nacional de los Nevados. La charla que se dio ayer fue en relación cómo se va a empezar a involucrar la sociedad civil en ese proceso. Pero a nivel de país, solamente lo que tengo yo entendido es que solamente se lleva la iniciativa de los nevados. Por aquí Víctor dice qué se conoce de la evolución climática de los Andes del Norte y cómo estaría relacionada con los múltiples eventos tectónicos de los Andes del Norte. Claro, esto digamos que en parte de la charla que dio mi compañero de departamento, Andrés Cárdenas, pues hablaba de la importancia de la curiosidad de cómo nutrir esto pues con datos científicos que nos permitan pues ir divulgando el conocimiento de una mejor manera. O sea, la línea pues que está liderando él, que es más en esto del cambio climático, pues es lo que hay que empezarle ya a poner, pues porque nos va a permitir entender cómo han sido los cambios en la vegetación y cómo esto ha sido respuesta a los procesos tectónicos y los diferentes fases de la orogenia andina, pero no, digamos que esto digamos, no sea pues hecho una generalización a nivel de los parques naturales. Bueno, sí, me dicen algunos que los parques naturales necesitamos hacer relucir la diversidad geológica, obviamente porque de todos los paisajes que les mostré, el escenario más importante es el escenario, pues es el escenario natural asociado a las geoformas. No hay ninguno de ellos que tal vez la Macayacu, que es pura selva, pero de resto son pues contrastantes las formas que vemos en el relieve y que ameritan ser explicados.
Me preguntan entonces que si Chicamocha sería un buen candidato para ser una de las maravillas de la naturaleza. También tengo entendido la UIS se viene moviendo mucho en este sentido. Hemos dado también varias charlas en ese sentido y la posibilidad de que sea también catalogado como un posible geoparque, pero como digo yo, eso es una iniciativa de gobierno, entonces pues Chicamocha todavía no está en ese nivel. Los parques naturales y áreas geodiversas están incentivando la geoconservación. El problema pues con parques naturales es que realmente no está permitiendo un acceso fácil a las diferentes zonas. Unas pues tienen que ver con el conflicto armado obviamente y otra por digamos que un geoparque lo que quiere es que haya una interrelación entre la sociedad, las costumbres y la dinámica del parque natural, mientras que los parques naturales colombianos son bastante excluyentes y clase que limitan las actividades culturales y económicas aledañas. Entonces, a lo lado de pues, que esté metida dentro de los procesos pues, de parques naturales desde una mirada de geoparque. Me preguntan si la idea de explicar sobre geodiversidad para el público en general, ¿por qué usar modelos de evolución de la geología colombiana que tienen tan poca acogida? ¿No es mejor usar ningún modelo y no confundir? Sí, no me la juego pues por un modelo geológico, pero quería era navegar por un corte geológico en esta ocasión, pues porque me permitía más fácil ir mostrando las diferentes cordilleras, pero obviamente esto se tiene que adaptar pues para un público, la presentación tiene que ser adaptada para los diferentes públicos. Creo que se me escaparon, me preguntan, pues los estoraques es obviamente otra región muy importante, no me daba la presentación para pasar por todas las maravillas de Colombia. Y el Geoparque de las Cuevas Prehistóricas del Monte Carmelo no necesita aprobación por parte del gobierno, el empuje fue desde la universidad. Sí, nosotros vemos algo muy exitoso en Estados Unidos y es que los parques naturales son realmente geoparques, pero no tuvieron que pasar por la iniciativa UNESCO, no tuvieron que ser avalados, sino que pues Estados Unidos hace un proceso de divulgación científica muy interesante, pero no tiene en cuenta la parte cultural. También son muy cerrados y no tienen digamos, no tienen esa mezcla como los van a hacer México, Ecuador, donde Uruguay, donde la iniciativa de Geoparques va de la mano de la parte cultural. Bueno, ¿qué estrategias o pasos iniciales pueden plantearse para generar programas de geoconservación de nuestro patrimonio? Yo creo que solo se protege lo que se conoce. Entonces, la estrategia tiene que ser divulgativa, multinivel, a nivel de colegios, universidades y el público en general, y en eso es que estamos en deuda los geólogos, tratando de transmitir el conocimiento geológico es como hablarles en chino al resto de la sociedad y no permite que sea, pues que se vuelva un conocimiento. Pero como ustedes cuando viajan por Europa se dan cuenta que cualquier nadador tiene una explicación geológica que sí o sí las personas pueden terminar entendiendo por dónde pasa la falla, cuál fue el proceso de cabalgamiento, la inversión tectónica, o sea, con simples esquemas se logra llevar a los diferentes públicos y eso es lo que no sucede en Colombia actualmente. Bueno, no sé, creo que no hay más preguntas. Hay un chico María de México que quería intervenir. Sí, claro. Que no me acuerdo cómo se llama, pero yo leí. Hola, soy yo, David Valentín. Vale, bienvenido, dinos. Gracias. Bueno, primero que todo, María y Clemencia, muchas gracias tanto por la presentación como por el espacio que se está dando en esta cuarentena.
Bueno, me presento, soy David Valentín, soy geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, pertenezco al Observatorio de Patrimonio Geológico de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente soy estudiante de maestría de Ciencias de la Tierra acá en la Universidad Nacional y Autónoma de México. Yo les quería era como compartir porque cuando estamos hablando del tema de geodiversidad, lo tendemos a comparar mucho con el tema de biodiversidad y es muy, pues, muy importante porque nacen como de la misma raíz. Cuando estamos calculando un país biodiverso o cualquier zona biodiversa, siempre se ha tendido a cuantificar. Colombia actualmente no está tendiendo a cuantificar la geodiversidad, entonces obviamente todos sabemos que es un país muy geodiverso, pero se me hace muy importante que empecemos a realizar estudios hacia la cuantificación de esa geodiversidad. Ya existen metodologías planteadas, Carcavilla ha planteado unas, Vila planteó otras. Nosotros hicimos recientemente un estudio del índice de geodiversidad de una cuenca, de la cuenca del río Túa, en Casanare colombiano. Entonces es más que todo una invitación a que ya sabemos que es un país geodiverso y queremos mostrarlo a las demás personas, pero hay formas cuantitativas de lograr mostrar esa geodiversidad y esas formas pues por lo general empiezan como a hacer un análisis interno del país y luego ya se tiende a exportar hacia otros países por las escalas de trabajo que son. Entonces más que todo era eso, era como una invitación a que pues todos los que estemos acá empecemos a revisar, los interesados en esas metodologías de cuantificación de geodiversidad para tener un argumento como más fuerte, porque a veces hacen falta los números para muchas personas de por qué y qué tan geodiverso realmente es una zona o un país. Muchas gracias. Sí, no, obviamente aquí no hice énfasis en todos los inventarios geológicos que se vienen haciendo desde hace más de 10 años en Colombia. O sea, esto yo lo que estoy es tratando de, pues, de hacer un paralelo de las zonas, de los parques naturales con cómo entender la geodiversidad de los parques naturales. Pero obviamente lo que sigue, pues, obviamente hacer los inventarios, ya el Servicio Geológico, si no estoy mal, y Gloria Patricia nos puede contar mejor, entiendo yo que cuando se hace la cartografía geológica también se llena digamos, una información de aquellos lugares que pueden ser geomorfositios y pues sitios de interés geológico y geomorfológico. Y lo que sigue, pues obviamente es generar estos inventarios que ya pues han sido muy exitosos en España, pero que no han sido la esencia para los parques los geoparques, ¿cierto? Digamos que en España está el tema de geoparques y el tema de los inventarios geológicos y geomorfológicos. Entonces, aquí no hice ninguna apreciación sobre la forma cuantitativa porque no era el target, pero en Colombia pues hemos venido trabajando con eso, parte de mis estudiantes también lo han hecho, Miguel Tavera lo hizo en el Parque Nacional Los Nevados, bueno, y hemos venido pues trabajando con eso, muy válida tu apreciación y obviamente eso acompaña pues el proceso que viene. Yo estaba viendo era una mirada regional desde la necesidad de ser muy buenos geólogos para poder pues explicar el patrimonio geológico, ¿cierto? No, era como el llamado de atención. Bien, muy bien, muchas gracias María por esa presentación tan bonita. Feliz tarde para todos, nos vemos a las 5 en la presentación de las tesis, tenemos una a las 5 y otra a las 6 y mañana empieza cuarentena con geociencias a las 9 de la mañana con una de las conferencias preparadas por capítulos estudiantiles. Tenemos una a las 9 con un profesor de Canadá, tenemos la de las 11, tenemos una a las 2, otra a las 3, otra a las 4 y las 2 tesis. Mañana es un día duro, pero muy bienvenidos todos, hay temas diversos para todos. Y feliz tarde. Nos vemos en el otro lado. Chao, María. Chao, chao, un abrazo, nos vemos. Chao, chao.